Muy buenas a todos. Historia de Colombia. Amigos, estoy un poco decepcionado. Bastante, pero no por vosotros, claramente. Si no, a ver, si no, este canal no sé qué han hecho con él. Denuncias, strike, no sé. Pero no comparte. Si veis, las visitas son muy pequeñas y la pregunta es, ¿qué hago yo haciendo contenido para nada, no? Porque al final es mi trabajo. Yo tengo canal de YouTube y este es uno y digo, pero si es que no... Tengo dos visitas. Dos visitas en el anterior vídeo, que es de la historia de Blar de Lezo, una historia espectacular. Pero ¿sabes qué? Vamos a subir vídeos. Sí, me apetece. Si el canal vuelve a resurgir de las cenizas, perfecto. Suscribiros, intentemos llegar a los 1000 suscriptores. Y vamos al lío, venga, tanta tontería. Vamos a ver la guerra de los 1000 días en Colombia. No tengo ni idea. Voy a poner la pantalla, voy a poneros el canal, se llama Adriana Chilito, una mujer que no conozco. He visto unos segundos solo y nada, ahora vamos a editar el vídeo y os deseo todo lo mejor del mundo y nada, atentos que pinta ser una historia muy interesante, misteriosa. La guerra de los 1000 días en Colombia. 1000 días son 3 años y medio, ¿no? Sí, 3 años y pico. Dentro, vídeo. Declarada por muchos expertos. La Guerra de los Mil Días fue declarada por muchos expertos como el conflicto bélico más devastador de la historia de Colombia. Disputada entre el 17 de octubre de 1899 y el 21 de noviembre de 1902, esta guerra, que duró aproximadamente 1130 días, se caracterizó por una serie de enfrentamientos intensos y constantes que se extendieron por varios puntos claves del mapa. Por un lado se encontraba el ejército, primero nacionalista, luego conservador. Del otro lado, las guerrillas liberales, mucho menos entrenadas, pero aguerridas y perseverantes. ¿El resultado? Un país golpeado y saqueado en lo social, lo económico y lo político. La Guerra de los Mil Días fue el doloroso intermedio entre el sanguinario siglo XIX, con casi 10 guerras civiles de tipo nacional, y el siglo XX, con una hegemonía conservadora de paz artificial que se prolongaría hasta 1930. El fin de este video es analizar las causas y consecuencias de este hecho, que aún hoy sigue siendo analizado por historiadores que buscan conservar la memoria colombiana. Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Adriana Chilito. Gracias por estar aquí. Si les gusta este contenido, se pueden suscribir a mi canal y activar la campanita de notificaciones. De esta manera YouTube les avisará cuando suba un nuevo video. También me pueden seguir en mis redes sociales, me encuentran en Instagram, Facebook o en Twitter como @lachilito. Gracias por ver y comenzamos. Qué curioso, en España pasa lo mismo, en México también. Guerras civiles, hostia, no sabía, 10 guerras civiles. Para que luego te digan, con todo respeto del mundo, colombianos queridos, que tengo un canal, que este canal es colombiano, no vengo aquí a meterme con Colombia, sería una locura. Al revés, vengo aquí a descubrir, ¿no? ¿Cómo nos intentan dividir? Para que luego volvamos, para que, para que luego culpen porque España fue porque España saqueó, tal. Amigos, 10 guerras civiles. ¿Por qué los colombianos nunca me han hablado de ello? ¿Por qué hablan algunos, muy pocos, muy poquitos, empiezan a hablar de guerras, el saqueo español, es que España hizo tanto? Amigos, 10 guerras civiles. 10. Entre conservadores, esto es todo mentira, todos son lo mismo, política absoluta. ¿Quién financiaba esas guerras? O sea, ¿quién movía los hilos? Nos han estado debilitando a todos los pueblos hispanos, a todos. Colombia, España, México, a todos. Éramos marionetas. Por eso hay que estar unidos y todos los presidentes que tengáis que hablen de la separación o el odio contra alguien, haciéndose la víctima o señalando, son nuestro enemigo. Yo no voy a decir que el de ahora es bueno, el anterior es malo, o el de ahora es malo y el anterior es bueno. No voy a decir eso, amigos. Puede que todos sean malos. Pero si un presidente habla mal
de la madre patria, del Imperio Español, cuando todos fueron un solo pueblo, todos. Y resulta que Colombia tuvo 10 guerras civiles. Quiero verlo, pero ya, vamos a verlo. Venga. Antes de que la Guerra de los 1000 días estallara, Colombia había atravesado varias guerras civiles. Las primeras, desde casi su inicio como Estado independiente, enfrentaron a bolivarianos y santanderistas. Más adelante fueron liberales y conservadores los que lucharon. En todos estos conflictos, además de la búsqueda del poder político, se enfrentaban visiones opuestas de cómo organizar el país. Estas diferencias ideológicas iban desde imponer un Estado federal o uno centralista hasta las divergencias sobre el modelo económico o el rol que debía tener la Iglesia Católica. Uno de esos enfrentamientos, en 1859, comenzó con la Declaración de Independencia de Cauca, seguida de la guerra contra la entonces Confederación Granadina. 2 años después, Tomás Cipriano de Mosquera, líder del Cauca, entró victorioso con sus tropas en Bogotá. El propio Mosquera se convirtió entonces en nuevo presidente y el país comenzó a llamarse Estados Unidos de Colombia. El conflicto continuó hasta el año 1863, cuando los liberales radicales promulgaron la Constitución de Río Negro, que toma el nombre de esa localidad situada en Antioquia. Este momento marcó el comienzo del periodo llamado Olimpo Radical. El Olimpo Radical duró hasta 1886. Durante esos años, Colombia fue gobernada por los liberales radicales, quienes trataron de transformar por completo la sociedad, modernizando la organización política, social y cultural colombiana, en busca constante de abolir viejas estructuras creadas por los colonizadores españoles. El fallecimiento de Manuel Murillo Toro, el político más influyente del Olimpo Radical, fue una de las causas del final de este periodo. A esto hay que unir que Rafael Núñez, con ideas muy diferentes, se convirtió en su sustituto. Núñez y los dirigentes liberales de Santander comenzaron a chocar muy pronto, hasta el punto de desembocar en una nueva guerra civil. Los conservadores apoyaron a Núñez, quien acabó fundando un nuevo partido, el Nacional. En 1885, la guerra finalizó con su triunfo. Núñez, ya asentado en el poder, procedió entonces a redactar una nueva constitución que terminó con el sistema federal. De este modo, los Estados Unidos de Colombia pasaron a convertirse en la República de Colombia. Así comenzaba una nueva etapa conocida como la regeneración, caracterizada por volver a convertir a Colombia en un país centralizado con la Iglesia Católica llena de privilegios. Rápido, esta nueva configuración territorial causó enorme malestar en muchos gobernantes que no veían con buenos ojos la centralización del poder. La economía entró en una innegable inestabilidad y la polarización empezó a vislumbrarse incluso en el interior de los propios partidos. ¿Qué pasaba en el interior de los partidos? Los conservadores estaban divididos entre los nacionalistas en el poder en esos momentos y los conservadores históricos. Los primeros eran totalmente contrarios a cualquier entendimiento con los liberales, mientras que los segundos estaban contra la censura de prensa, la limitación de derechos individuales y abogaban por un necesario acuerdo con la oposición para estabilizar el país. En el campo liberal, las cosas no marchaban mejor. Estaban los que apostaban por la política para llegar al poder y luego los partidarios de la lucha armada contra el gobierno. Los liberales eran favorables a la economía de mercado, mientras que los nacionalistas se oponían y preferían el proteccionismo. Algo similar ocurría en el resto de los ámbitos. Los conservadores eran centralistas y partidarios de un derecho a voto limitado y con privilegios para la Iglesia, y los liberales preferían dar más poder a las regiones, el voto universal y que la Iglesia y el Estado estuvieran separados. Tras vencer en 1895, los conservadores nacionalistas comenzaron una auténtica persecución de los simpatizantes liberales. Estos aliados con los históricos trataron de llegar a acuerdos con el gobierno para realizar reformas democratizadoras, pero fueron ignorados. Sin mucho más para proponer y masacrados por los enemigos, el sector liberal más pacífico se fue debilitando. Quienes buscaban la insurrección armada dejaron de dudarlo. No tuvieron éxito en sus levantamientos, pero la mecha ya había encendido y el desastre era inminente.
Llegó entonces la gota que rebasó el vaso. Miguel Antonio Caro, el presidente de la época, no podía presentarse al cargo, ya que se encontraba inhabilitado. Por ese motivo, dio su apoyo a la candidatura formada por Manuel Antonio San Clemente y José Manuel Marquín. Su intención era que los nacionalistas mantuvieran el poder, cosa que lograron con resultados algo sospechosos. Obtuvieron 5 veces más votos que la candidatura liberal, que reunía a sus dos corrientes. Enseguida comenzaron a aparecer denuncias de fraude, algunas de ellas realizadas incluso por importantes conservadores. A esto hay que sumarle ciertos factores que fueron cruciales para que todo se saliera de control. Colombia tenía serios problemas de concentración de la riqueza y de sus tierras de cultivo. Por otro lado, la población trabajadora vivía en condiciones de gran pobreza y apenas tenían derechos laborales. La poca industria existente, aunque en extensión, solo había provocado que empeoraran las condiciones de los obreros. Curioso, ¿no? Curioso que estamos hablando de tiempos aciagos peores que en la época del Imperio Español, donde la prosperidad y la riqueza era en abundancia. ¿Por qué? Porque eran tierras vírgenes. No había competencia. Tú podías trabajar con quien quisieras, tenías leyes, tenías que trabajar unas 8 horas al día por ley. Bueno, por ley no, habría seguramente caciques o criollos o españoles que pues abusarían, como hoy en día hacen los empresarios, ¿no? Algunos empresarios. El típico de, oye, que hay que trabajar, que hay que sacar este producto ya. Bueno, quien haya trabajado lo entiende. Si no has trabajado en tu vida, no lo entiendes. Que a veces el empresario tiene razón, oye, que hay que estar unos días trabajando aún más para que vaya bien todo, ¿no? Pero otra cosa es unos días, un día, un par de días, a siempre trabajar como si fuera esto el fin del mundo, ¿no? Bueno. Se viene, no. Qué historia más interesante, la voz, el entorno, esta mujer me gusta, me va a suscribir a su canal, la verdad. Se llama Adriana Chilito. Yo creo que le voy a dar like. Me gusta, me gusta. Creo que deberíamos apoyar mi canal y canales como este para entender. Es que no sabemos la historia de Colombia. Guerra de sangre, amigos. No es que Colombia es muy bonita, sí, pero hay que recordar que ha habido mucha sangre. No me hables del Imperio Español, por favor. En esta guerra del 1800-1900 hubo hambrunas, hubo sangre y no está lejos todavía llegar al narcos, ¿eh? Seguramente hubo tiempos de prosperidad, seguro. Pero estamos viendo cuando Colombia ya es un país independiente y ellos son dueños de su destino y estamos viendo que, no sé por qué, a lo mejor intereses extranjeros, intereses de políticos de turno, hubo sangre, mucha sangre. América, como dijo Simón Bolívar, América era ingobernable. Lo mejor que se puede hacer es irse. Son palabras duras, sobre todo de alguien que, pues bueno, que se volvió loco. Quería formar como un imperio americano, o eso era, sí, creo que sí. Creo que quería formar como un imperio y él ser emperador o dictador, algo así. ¿Vale? Recomiendo que leáis las cartas. Cómo cambia desde las primeras cartas es muerta al español o al que se parezca a un español, que eso es un genocidio. Buscar lo que significa genocidio. Y las últimas cartas de que, bueno, se arrepiente. En resumen, no es que sea... Leed las cartas de Simón Bolívar, ¿no? Bueno, chicos, ¿queréis ver la segunda parte de la Guerra de los 1000 días? Yo sí la voy a ver. Yo la voy a ver. Sea con vosotros o sin vosotros. Poco más que decir, muchas gracias. Aquí vemos Colombia, la historia, todo lo que tenga que ver con Colombia en este canal lo traemos. Muchas gracias, amigos. Os amo, os quiero. Adriana Chilito, buen vídeo. Quiero ver más.